Hola, hoy vamos a hablar sobre qué son los anticoagulantes, específicamente las heparinas. Las integrantes del grupo son Sue Albarracín, María José Valladares y Dayana Colcha. Para empezar, tenemos que conocer qué es la hemostasia. Esta es la forma en la que el cuerpo detiene la hemorragia de los vasos sanguíneos lesionados, es decir, es la coagulación de la sangre. Pero una anomalía en cualquier parte del sistema que controla el sangrado, es decir, la hemostasia, puede producir una hemorragia excesiva o una coagulación excesiva, siendo ambas situaciones peligrosas. ¿Por qué? Porque un exceso de coagulación puede llegar a obstruir lo que son los vasos sanguíneos y una poca coagulación puede llegar a provocar un sangrado excesivo en lesiones menores. Ahora, ¿cuáles son los trastornos que van a causar trombofilia y se van a adquirir después del nacimiento? Pues tenemos lo que es la coagulación intravascular diseminada, a menudo en personas con cáncer, el síndrome antifosfolípido, que a veces ocurre en personas con lupus eritematoso sistémico, y lo que es la hiperhomocistinemia, que esta es una elevación anormal de la homocisteína causada con mayor frecuencia por carencias de vitamina B6, B12 o ácido fólico. Ahora, debido a una coagulación excesiva, esto puede provocar o resultar en que debido a que en nuestro organismo hay ciertos puntos anatómicos en los que hay vasos de pequeño calibre, estos pueden obstruirse con coágulos. Entonces, en el cerebro puede resultar en accidentes cerebrovasculares. En lo que es el corazón, puede obstruir vasos que se dirigen al corazón, provocando infartos. Y en lo que son las venas de las piernas, de la pelvis o del abdomen, pues son puntos en los que pueden alojarse ciertos coágulos y pueden resultar en lo que es una embolia pulmonar. Sangre circula en nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Cuando se tiene una hemorragia, los vasos sanguíneos están lesionados y el organismo trata de repararse a sí mismo. Para ello actúan unas células denominadas plaquetas, que se reúnen para parchar la lesión. Pero además de esto se inicia la cascada de coagulación, que es un proceso complejo que va a implicar una serie de reacciones enzimáticas. Aquí van a participar varias proteínas y hay tres vías distintas: la vía extrínseca, la vía intrínseca, y ambas van a converger en una vía común, en la cual van a terminar formando un coágulo. Ahora, este coágulo va a ser de fibrina y va a ser estable y va a ayudar a reparar la lesión. Ahora, empezando la vía extrínseca o vía del factor tisular, esta inicia cuando hay una lesión en el revestimiento de las células que recubren los vasos sanguíneos y se expone el factor tisular. Este se va a unir al factor 7 activado y van a formar un complejo activador, y este complejo va a activar el factor 10, como podemos observar, y se va a convertir en el factor 10A. Entonces, de este modo va a terminar la vía extrínseca y con eso tenemos ya una parte de lo que es la cascada de coagulación. Ahora, la vía intrínseca o vía de contacto, pues aquí va a haber una serie de reacciones que va a involucrar el factor 12, 11, 9 y 8. Aquí el factor 12, como podemos observarlo, va a unirse al factor 11 y así va a empezar estas reacciones. Ahora, el factor von Willebrand va a estabilizar el factor 8A conforme se mueve a unirse al factor 9. Este factor 9A se va a unir al factor 8A formando un complejo, y este va a activar el factor 10 y lo van a converger en la vía común. Una vez que convergen ambos en la vía común, pues aquí se va a unir el factor 10A al factor 5 y van a formar un complejo denominado complejo protrombinasa. Y este va a activar lo que es la protrombina o factor 2, convirtiéndola en factor 2A. Y así se va a formar un coágulo. Entonces, la trombina va a activar el fibrinógeno, el factor 1, y lo va a convertir en fibrina insoluble. Este se une al factor 13 y se fortalece lo que es el tapón plaquetario para asegurar el coágulo. Las hebras de fibrina se van a entrecruzar y van a formar un coágulo estable que va a sellar la lesión vascular y se va a detener de este modo el sangrado. Bueno, ahora hablando de fármacos anticoagulantes, estos son aquellos que de alguna manera inhiben o interfieren en el funcionamiento de la cascada de coagulación, o también conocida como hemostasia secundaria. Desde el punto de vista terapéutico se van a diferenciar grandes grupos.
Tenemos aquellos que van a interferir en la síntesis hepática de los factores dependientes de la vitamina K, que son los fármacos dicumarínicos, los que actúan activando la antitrombina 3, que son las heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular, que las vamos a mencionar más adelante, y las que actúan inactivando directamente la trombina y las que inhiben lo que es el factor 10A. Ahora, hablando de las heparinas, pues bueno, estas se encuentran en la mayoría de los tejidos humanos y fue aislada en 1916 a partir de células hepáticas, de donde deriva su nombre. La heparina es un mucopolisacárido sulfatado de alto peso molecular que está compuesto por unidades repetidas de glucosamina sulfatada y ácido glucurónico. Esta estructura le confiere una carga neta negativa, lo que le permite interactuar con proteínas catiónicas como lo que es la antitrombina 3. Ahora, el ácido sulfamídico y los residuos sulfatos van a ser los responsables de lo que es la actividad anticoagulante. Es decir, que a medida que aumenta el número de átomos de azufre en los distintos prototipos de moléculas sintetizadas, aumenta lo que es el poder anticoagulante. Pero las heparinas las podemos clasificar en heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. La no fraccionada es una mezcla heterogénea de moléculas de diferentes pesos moleculares con un peso molecular de unos 15 kilodaltons, oscilando entre 3 y 30 kilodaltons. Su administración va a ser por vía intravenosa y tiene una vida media corta. Y podemos encontrar dos formas de esta, que es la heparina sódica y la heparina cálcica, que actualmente también se la encuentra en lo que es una administración por vía subcutánea. Ahora también tenemos lo que es la heparina de bajo peso molecular, que esta son fragmentos de heparina obtenidos por despolimerización enzimática o química de lo que es la heparina no fraccionada. Estas tienen un peso molecular de unos 4,5 kilodaltons, es decir, es menor que la no fraccionada y va a oscilar entre 1 y 10 kilodaltons. Su administración va a ser por vía subcutánea y va a tener una vida media más prolongada que lo que es la heparina no fraccionada. Entonces, se mencionan que las heparinas de bajo peso molecular van a ser superiores a las heparinas no fraccionadas. ¿Pero por qué es esto? Porque las heparinas no fraccionadas se unen de forma no específica a proteínas plasmáticas, macrófagos y células endoteliales, por lo que el efecto anticoagulante va a variar ampliamente entre pacientes y va a ser difícil de predecir, ya que parte de la heparina queda inactivada. Ahora, lo que es la heparina de bajo peso molecular, en cambio, es que su principal ventaja estriba en su menor unión a proteínas, lo que les da un efecto anticoagulante más predecible. Además, tiene, como mencionamos, una vida media más prolongada y permite una administración cada 12 horas. Y dentro de estas encontramos lo que es la bemiparina, dalteparina, enoxaparina, nadroparina, tinzaparina y ribaparina. Y en Ecuador vamos a encontrar principalmente lo que es la presentación de dalteparina y enoxaparina. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de lo que es de estas heparinas? Pues bueno, lo que es la heparina no fraccionada, pues como podemos observar, esta va a ser una heparina grande, dura, de alto peso molecular y pues vemos que es muy larga. De esta lo que nos va a interesar es su pentasacárido, que es la parte que podemos observar de naranja. Esta es la que le va a dar su especificidad. Entonces, cuando existe una antitrombina libremente por ahí, es cuando la heparina junto con su pentasacárido la envuelve y la activa, aumentando su potencia para inhibir lo que es el factor 10. Ahora, ¿qué sucede con las heparinas de bajo peso molecular? Estas van a tener el mismo efecto hacia lo que es la antitrombina, que es inhibiendo al factor 10. Sin embargo, su diferencia se destaca en que no tienen la cola larga, como podemos observar, esta es mucho más cortita. Entonces, esto es debido a que tienen un bajo peso molecular, pero si lo observamos siguen teniendo el mismo pentasacárido, que lo que hace es aumentar su potencia e inhibir el factor 10.
Entonces, como podemos observar, la diferencia entre las dos es su tamaño. Pero ¿por qué las de bajo peso molecular son más seguras que las no fraccionadas? Pues debido a que las heparinas no fraccionadas tenemos que monitorizar al paciente en cada momento y con las de bajo peso molecular no es necesario hacerlo ya que son más seguras. Ahora, la diferencia además entre estas dos, como vimos, es que las heparinas no fraccionadas tienen un peso de 15.000 daltons y a la hora de unirse a la antitrombina con el factor 2, pues debido a que esta heparina no fraccionada es larga, su inhibición no va a ser tan adecuada. Entonces, como tiene una cola larga, la envuelve completamente, provocando que el factor 2 se una, llegando a inhibirla también. En cambio, con la que es de bajo peso molecular, esto no sucede, ya que la unión con el factor 2 no va a ser sólida ni específica, porque como podemos observar es de un tamaño más pequeño. Y además va a tener un peso menor, que es de 5.000 daltons. Entonces, la diferencia está en que las heparinas no fraccionadas van a inhibir tanto al factor 10 como al factor 2 efectivamente. Y las heparinas de bajo peso molecular van a solo inhibir al factor 10. Ahora, en cuanto a la farmacocinética de las heparinas, la administración como ya pudimos observar, de las de bajo peso molecular va a ser por vía subcutánea y de lo que es la no fraccionada pues va a ser endovenosa al 100%. En cuanto a la distribución, todas se van a distribuir muy bien al 100%. En cuanto a su metabolismo, las heparinas no fraccionadas se van a metabolizar por lisosomas de las células del endotelio y las heparinas de bajo peso molecular van a tener un metabolismo hepático. En cuanto a la excreción, estas se van a eliminar por vía renal y por vía hepática. En cuanto a sus indicaciones terapéuticas, pues bueno, estas las podemos utilizar como manera de profilaxis y para el tratamiento de lo que es la trombosis venosa profunda y de la tromboembolia pulmonar. También se las puede usar como tratamiento en lo que es la enfermedad coronaria, por ejemplo en lo que son las anginas inestables y el infarto agudo de miocardio. También es usada para lo que es la angioplastía coronaria transluminal percutánea y para lo que es circuitos de circulación extracorpórea. Ahora, ¿qué complicaciones o efectos adversos pueden darse por el uso de heparinas? Pues primero tenemos las hemorragias, que es una de las complicaciones más frecuentes y se da entre un 2 y un 5% de los pacientes. Esta va a ser más frecuente en pacientes mayores de 60 años y en pacientes con cirrosis hepática o con insuficiencia renal. En estos casos, la actitud indicada va a ser suspender el tratamiento con heparina y administrar sulfato de protamina. Esta protamina va a interaccionar con la heparina en proporción 1:1 y se va a utilizar para revertir su efecto. Hay que aclarar que el efecto es solo parcial con las heparinas de bajo peso molecular. Este sulfato de protamina se va a administrar por vía intravenosa y los efectos de esta reversión deben controlarse mediante monitorización analítica. Hay que señalar que si hay una sobredosificación de protamina puede provocarse hipotensión, broncoespasmo y en algunos casos agregación plaquetaria y consumo con hemorragia secundaria. Por otro lado tenemos lo que es la trombocitopenia inducida por heparina, que es otro efecto secundario grave. Y van a existir dos formas de esta trombocitopenia inducida por heparina. Una, que es la de tipo 1, sin complicaciones trombóticas, que solo van a causar la disminución del recuento plaquetario. Y la otra, que es de tipo 2, que es la forma grave y puede cursar en más de la mitad de los casos con trombosis arteriales o venosas. Esta va a ser de causa inmunológica por la aparición de anticuerpos antifactor plaquetario 4, en donde la heparina va a actuar como un acteno. La incidencia de lo que es la de tipo 1, la gran mayoría de las veces es de hasta un 3% para la heparina no fraccionada y del menos del 1% para las heparinas de bajo peso molecular. Y aquí podemos reivindicar nuevamente que por esto son mejores las heparinas de bajo peso molecular. Ahora,
Otro efecto secundario de las heparinas son la osteoporosis y ocasionalmente también pueden dar lugar a un hipoaldosteronismo. Por otro lado, tenemos las contraindicaciones en el uso de lo que es las heparinas. Principalmente va a estar contraindicada si hay hipersensibilidad a la heparina, a sustancias de origen porcino o a cualquiera de los componentes. También va a estar contraindicada en casos de trombocitopenia grave o antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente, que es lo que acabamos de observar. Va a estar contraindicada en la hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Contraindicada en la coagulación intravascular diseminada atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina, a lesiones orgánicas susceptibles de sangrar, por ejemplo la úlcera péptica activa, lo que es un accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales. Y por último va a estar contraindicada en lo que es la endocarditis bacteriana aguda. Ahora vamos a ver las dosis de las heparinas en Ecuador. En el caso de la heparina sódica, esta va a venir en una presentación de líquido parenteral de 5.000 unidades internacionales sobre mililitro. Y como mencionamos, se iba a indicar para el tratamiento de la embolia pulmonar y lo que es la trombosis venosa profunda. En este caso, la profilaxis va a ser de 5.000 unidades vía subcutánea cada 8 a 12 horas o 7.500 unidades cada 12 horas. El tratamiento va a ser un bolo intravenoso de 80 unidades por kilogramo y luego va a ser una infusión continua de 18 unidades por kilogramo por hora. Otra opción es un bolo de 5.000 unidades vía intravenosa, luego una infusión continua de 1.300 unidades por hora. Y por último tenemos la opción de 250 unidades por kilogramo o alternativamente 17.500 unidades subcutáneo y luego 250 unidades por kilogramo cada 12 horas. También tenemos lo que es la dosis de la heparina cálcica que no se encuentra en Ecuador. Sin embargo, la presentación que suele encontrarse es el líquido parenteral de 25.000 unidades internacionales sobre mililitro y del mismo modo vamos a ver la profilaxis y el tratamiento de lo que es trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. En lo que es la profilaxis, tenemos que se la va a aplicar 2 horas, en 2 horas preoperatorias, 5.000 unidades por inyección subcutánea. Y esto va a ser seguido de 5.000 unidades por vía subcutánea cada 8 a 12 horas, durante 7 a 10 días o hasta que el paciente esté completamente ambulante. También hay otra dosis que es para el embarazo. En este caso se da de 5.000 unidades a 10.000 unidades cada 12 horas por vía subcutánea. Y aquí se debe hacer una valoración. Para el tratamiento, la dosis de carga va a ser de 5.000 unidades por vía intravenosa y si es que la embolia pulmonar es grave, pueden ser necesarias hasta 10.000 unidades. En cuanto a la dosis de mantenimiento, va a ser 1.000 unidades hora a 2.000 unidades hora por lo que es una vía intravenosa. O si no, también pueden indicarse 10.000 unidades a 20.000 unidades cada 12 horas por vía subcutánea o 5.000 unidades a 10.000 unidades cada 4 horas por inyección intravenosa. En el caso de lo que son las heparinas de bajo peso molecular, tenemos la enoxaparina. Esta viene en una presentación de líquido parenteral de 2.500 unidades internacionales, vienen en una presentación de 20 miligramos o si no también de 4.000 unidades internacionales, 6.000 unidades internacionales o 8.000 unidades internacionales. En cuanto a la profilaxis de la trombosis venosa profunda, en el caso de una cirugía abdominal, se recomiendan 40 miligramos vía subcutánea cada día y se debe iniciar 2 horas antes de la operación. En una cirugía de reemplazo de rodilla o cadera, se recomienda 30 miligramos vía subcutánea cada 12 horas y se debe iniciar la terapia entre 12 y 24 horas después de la operación y se debe continuar durante 10 días o hasta 35 días después de la operación. O el riesgo de trombosis venosa profunda se reduce significativamente o el paciente debe estar en terapia anticoagulante. Para lo que es la cirugía de reemplazo de cadera se puede administrar
40 miligramos vía subcutánea cada día. Se debe iniciar entre 9 y 15 horas antes de la operación, continuar durante 10 días o hasta 35 días después de la operación o hasta que el riesgo se disminuya significativamente o el paciente esté en tratamiento con anticoagulantes. En pacientes que tengan movilidad restringida, se recomienda 40 miligramos subcutáneos cada día hasta que el riesgo se reduzca significativamente, es decir, entre 6 a 11 días o del mismo modo el paciente entre a una terapia anticoagulante. En el tratamiento hospitalario, en la trombosis venosa profunda aguda con o sin embolia pulmonar, se debe administrar, en el caso de que se administre con warfarina sódica, se indica 1 miligramo por kilogramo vía subcutánea cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilogramo vía subcutánea cada día y se debe administrar a la misma hora todos los días. Si el tratamiento es ambulatorio, en este caso debe haber trombosis venosa profunda aguda sin embolia pulmonar y se debe administrar junto a warfarina sódica y aquí la dosis va a ser 1 miligramo por kilogramo vía subcutánea cada 12 horas. Tenemos también la dosis de la dalteparina que va a venir en presentación de líquido parenteral de 2.500 unidades sobre 0,2 mililitros y también va a haber una presentación de 5.000 unidades internacionales. Para la profilaxis de la trombosis venosa profunda se recomiendan 5.000 unidades internacionales vía subcutánea una vez al día. El tratamiento de esta profilaxis dura entre 12 a 14 días. Esta profilaxis de la trombosis venosa profunda puede provocar embolia pulmonar. Bueno, se recomienda en pacientes que puedan llegar a tener embolia pulmonar ya que tienen una movilidad gravemente restringida durante alguna enfermedad aguda. Entonces aquí se va a aplicar este esquema profiláctico. Ya para tratamiento se recomiendan 200 unidades internacionales sobre kilogramo de peso corporal total por vía subcutánea una vez al día durante los primeros 30 días. Y luego se recomiendan 150 unidades internacionales por kilogramo de peso corporal total por vía subcutánea una vez al día durante el mes 2 al mes 6. La dosis máxima va a ser 18.000 unidades internacionales al día y en total el tratamiento debe durar 6 meses. En cuanto a la dosis de la bemiparina, que no se encuentra en Ecuador, pero hay unas presentaciones de 2.500 unidades sobre 0,2 mililitros y 3.500 unidades sobre 0,2 mililitros, que es una solución inyectable en una jeringa precargada, pues la dosis va a ser para lo que es una cirugía general con riesgo moderado de tromboembolismo venoso. El día del procedimiento quirúrgico se deben administrar 2.500 unidades 2 horas antes o si no 6 horas después de la cirugía. Y días posteriores a la cirugía se administrarán 2.500 unidades cada 24 horas. Y muchas gracias por su atención.